Les cuento, queridos amigos, que está pasando, entre otras cosas, que el Plan Nacional de Desarrollo va a tener el final que nosotros pronosticamos aquí, el de un batiburrillo, el de un enredo, porque eso no es un Plan Nacional de Desarrollo, lo decimos con todo respeto, eso es simplemente un cuarto de San Alejo donde fueron a parar todos los proyectos, muchos sensatos, muchos proyectos positivos que tenían los ministros almacenados, y entonces el gobierno les dijo, tiren todo lo que tengan ahí guardado y lo metemos en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya los ponentes le han metido 50 artículos más. Eso va a ser el pandemonium, va a ser la hora llegada. Llevaron a un medio radial distinto a esto a la directora de planeación y le preguntaron por el caso de Electricaribe. Y dijo, sí, tranquilamente, Electricaribe lo van a pagar entre todos los colombianos de estratos 4, 5 y 6 a través de sobretasas a la energía. Y lo que estaba previsto no va a alcanzar y vamos a necesitar ampliar las sobretasas. Es decir, sumarle otros conflictos a los muchos conflictos que ya tenemos. Y les quiero contar al oído que el presidente Uribe se está defendiendo y está recordando que él no ganó. El presidente, aquí le asiste su buena memoria. Lamentablemente, en lugar de atenernos a la decisión del pueblo, que fue contundente, que fue categórica, que fue heroica, que fue un hecho histórico, decir, sí señor, el pueblo dijo no y no es no. Empecemos por el principio, pero el pueblo ya dijo no. El presidente Uribe se atribuyó la facultad de representar a esas personas a quienes no representaba y se fue a negociar y se encontró como negociador a un patán, pero además a un tramposo como Santos, que le tomó la palabra, hizo como que negociaba y lo que hizo fue ampliar el acuerdo con las FARC. Entonces, ahora el presidente Uribe dice, bueno, ¿y las objeciones del presidente Duque? Este es un problema del Congreso. Ah, no, la Corte Constitucional insiste en que es ella, contestando un derecho de petición, la que va a resolver si las objeciones proceden o no proceden. ¿Un golpe de Estado? Estamos listos para un golpe de Estado. Queridos amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué nos dicen al oído? Pues vea, ese tema, ¿no? Ese tema que es gravísimo. Respecto de ese tema, el presidente Uribe ya fue claro en decir el Congreso debe seguir con las objeciones, debe tramitar las objeciones, debe pronunciarse sobre ellas, independiente de lo que diga la Corte Constitucional o de lo que se diga, permítanme la redundancia, va a decir la Corte Constitucional. Porque la noticia de la mañana, y ahora circula con mucha fuerza, es que efectivamente en las próximas horas la Corte dará a conocer su posición sobre el tema. Sí, pero su posición no es vinculante. Ellos no tienen una función consultiva, eso hay que recordarlo. La Corte Constitucional se tiene que pronunciar a través de autos y sentencias, sentencia pues que ya emitió, y ahora lo único que tiene que hacer es contestar un derecho de petición. Hay que recordarle a la Corte Constitucional. Perdóneme, los jueces no contestan derechos de petición. Los jueces contestan demandas. La Secretaría, si acaso, tendrá que contestar. Nada, certificando que hay un expediente o que no hay un expediente. Exacto, la Corte no tiene esa facultad. Dígame, ¿cuándo en la historia la Corte Constitucional o la Suprema de Justicia o el Consejo de Estado desataron un conflicto a través de un derecho de petición? Nunca. No tiene antecedentes en Colombia ni en el mundo. Lo que la Corte Constitucional está haciendo, los amigos de Juan Manuel Santos y de las FARC en la Corte Constitucional, las tres señoras Maldizarazo, Maldinares, es un golpe de Estado. Ellos no tienen que pronunciarse sobre ese tema. Y Chacón, el presidente de la Cámara, que tiene cierto problemita porque se descubrió que su señora o amiga o novia o lo que fuera. Yo no sé qué es más grave, si tenerla ahí o negarla. Sí, estaba también en la JEP y entonces resolvió mandar un derecho de petición para distraer el ambiente y vea el lío que se ha formado. Así es, pero no es más que un derecho de petición que si acaso a través de secretaría le pueden dar trámite, pero eso no amerita, nunca meritará. Y en este país del Sagrado Corazón todo pasa. Recuerdo ahora una habeas corpus que interpuso algún ciudadano en favor de un oso de anteojos en Barranquilla. Procedía el habeas corpus.
También para las abejas. Para un oso. Sí. Para un oso. Y ordenó el juez en su momento retornarlo al hábitat natural. Oiga, pues. Pero entonces, por fortuna. No, es que esto es una cosa ridícula. Además, no estoy hablando de algo que sucedió ayer, estoy hablando de algo que sucedió hace un año. Además, el zoológico, pues preocupado por la situación, interpuso una tutela contra esa decisión y dijo, no, pero es que dense cuenta, es que se trata de preservación natural. Si lo devolvemos a su hábitat es muy posible que lo maten, entonces es preferible tenerlo aquí que dejarlo en libertad. Y bueno, le dieron la razón al final al zoológico. Pero si hay estas decisiones, doctor Fernando, en la rama judicial, imagínese cuáles serán las que se tomen en la alta esfera, en la Corte Constitucional. Pero en la Corte Constitucional, que es la Corte Santista, pues es que acuérdense que esas señoras estaban almorzando con Juan Manuel Santos el día de una audiencia pública en la que Santos intervenía y tenía interés en una determinada solución para guardar su nombre ante la historia con el tema del glifosato, almorzando con él. Es que no tienen vergüenza, además, no tienen pudor. Juan Manuel Santos está dedicado a eso, él y el grupo de negociadores, porque, doctor Fernando, si se cayera todo el proceso de La Habana, se descubriría la cantidad de, perdónenme la expresión, de chanchullos que hicieron para poder entregar el país. Y usted sabe quiénes irían a la cárcel. Entonces, no se van a exponer a eso y tienen que jugarse los restos, tapar todo, mantener el manejo de la justicia y desde allá, desde el Palacio de Justicia, el golpe de Estado se orquesta todos los días en contra del presidente Iván Duque. Sí, señor. Y entonces a eso le suman la parálisis en el Cauca, el bloqueo en el Cauca, 9 días con la carretera parada. Uno no entiende eso cómo lo tolera el gobierno. Bueno, el presidente tendrá la manera de manejar las cosas. Cuando yo la manejé, siguiendo las instrucciones del presidente Uribe, no pisó la carretera panamericana un solo indígena. No la pisó. Y no se maltrató a ninguno, no se hirió a ninguno. Simplemente se hicieron actos de autoridad. Y asunto concluido. Ahora no hay actos de autoridad, sino que el país está sumido en la anarquía, en el caos. ¿Ustedes recuerdan la última proclama del Libertador en la Quinta de San Pedro Alejandrino? Lo que había que hacer para liberarse de la anarquía. Lo peor que puede haber en una sociedad es la anarquía, que es la ausencia de poder, que es lo que se puede presentar aquí y se está presentando lamentablemente. No hay ausencia de poder, no hay autoridad. Aquí los que mandan son los bandidos y los que paran el tránsito en la carretera panamericana y salen los gobernadores a apoyarlos y que el presidente Duque se someta a un juicio de residencia y el presidente Duque tampoco sabe qué hacer y dice que no acepta las vías de hecho, pero manda a la ministra del Interior a negociar. ¿Quién diablos entiende? Porque es que, doctor Fernando, el país no puede olvidar ni puede pasar por alto el asesinato ayer en Santander de Quilichao de Boris Alexander Benítez, un policía del ESMAD, muerto por balas que obviamente no fueron las de sus compañeros porque ellos no disparan. Los que les disparaban eran los que estaban en la turba de indígenas. Pues ayer después esos que dicen que no están infiltrados, ¿no? Ayer después de que se conoció la muerte del patrullero del ESMAD, el director de la policía dijo lo siguiente, dijo que le pide a la minga indígena no usar armas ni explosivos. caramba, qué hombre tan perspicaz es ese. Ese es ¿cómo se llama? Ateortúa. Ateortúa. Ya iba a decir que Atuesta, perdón para la familia Atuesta. Bueno, Ateortúa. Los Ateortúas son gente muy buena. Yo tenía un compañero Ateortúa por allá en el colegio de Cristian Manizales, Ateortúa. Entonces, pero pues ese era mucho más inteligente que este. No sabe dónde está parado. ¿Cómo le parece? Le pide a los delincuentes que no delinquen. No, bueno, y es que lo que estaba haciendo el ESMAD era intentando destaponar la carretera que estaba tomada o está tomada pues por la minga indígena, es decir, es clarísimo contra quién estaba actuando el ESMAD en ese momento y cómo le respondieron
desde la misma minga. Protestar siempre es posible, No, pero protestar protestar es con válido, vías protestar de es hecho y válido. vandalismo y ahora terrorismo, porque utilizar armas de fuego, asesinando a un policía, no es una protesta. Bueno, Eso pero ahí es también hay una falla de cómo se organizan las cosas, porque si intentan sacar a esta gente, tienen que tener con qué sacarlos. Es decir, ya saben que, por ejemplo, en las bombas Molotov están echando ácido, que le echaron ácido en la cara a un policía. También están arriesgando al ESMAD, que, como decía Demar, ahora no dispara. O sea, ya sabemos que tienen no tienen de armas fuego. letales, exacto. Claro, pero que los indígenas tienen armas de fuego, que tienen ácido, bueno, hay que hacer algo y hay que hacerlo suficientemente preparados. Los indígenas, los narcotraficantes, los narcoterroristas, ahí están las FARC. Lo que quieren es ese corredor hacia el Pacífico para sacar la cocaína. Es de eso de lo que se trata. Y tienen parado el país. Y el país no se puede dejar parar. No se puede dejar parar. En aquellos días, recuerdo cuando estuvo cerrada la Panamericana, ni un minuto, ni un instante. A los indígenas hay que llevarles comida. ¿Por qué dejan llevar la comida? Recuerdo que se reunieron en aquella oportunidad todos los que tenían carros blindados por protección de las autoridades y los llenaron de alimentos. Ordené que los pararan. Y no pasa comida. Si quieren comer, que se devuelvan para su casa. La carretera Panamericana no es un restaurante. Y se acabó. Y no pasó nada. Pero por favor. Bueno, pero vea usted a los de la ONU allá también haciendo presencia y defendiendo. Pero ¿quiénes creen que me estaban haciendo ese zafarrancho allá en la carretera Panamericana? También los de la ONU. Pero todos estos tipos, y los cogimos y les quitamos los carros y se acabó el asunto. Pero por favor, y el señor, es que no me acuerdo cómo se llama. Alberto Brunori. No, pero el antecesor de Brunori. Y Brunori es el de ahora. El que tuve que lidiar yo, Entonces trató de decirme alguna cosa y le dije, aquí el ministro soy yo y no usted. Y esto se acabó. Y usted observa y diga lo que observe. Y diga lo que quiera donde le dé la gana. Pero aquí no manda usted, aquí mando yo. Y se acabó. Órdenes del presidente Uribe, por supuesto. ¿No? Órdenes del presidente Uribe que se cumplían y la carretera Panamericana nunca fue obstruida. No, señor, no fue obstruida y la gente podía ir a su trabajo y la gente podía ir a sus citas médicas y el país estaba vivo y tranquilo y no pasaba nada, porque no puede pasar nada. La autoridad se ejerce. Pero bueno, ahora estamos pues en ese problemita. ¿Y cómo les pareció pues la noticia? En el Plan Nacional de Desarrollo arreglan el problema de Electricaribe también, poniéndonos a todos los colombianos una sobretasa de energía, que la que estaba prevista no es suficiente, lo dice Gloria Alonso, la directora de planeación, y va a haber que subir esa sobretasa para pagar los platos rotos de Electricaribe. Sí, habrá que hablar con el representante de Oscar Darío Pérez para que nos explique cómo va a ser esto, porque pues ahí se le está dando la defensa. Duro de arrancar. Ayer Caribe es patrimonio de todos los colombianos. Un colega nuestro está diciendo al aire, y lo celebramos porque cuando la gente tiene aciertos hay que celebrarla, que el Plan Nacional de Desarrollo va a ser un buen hábitat para los micos. No, pero imagínese. Pero claro. Y terminamos todos los colombianos pagando las facturas que no pagan los costeños. No, y lo que se robaron los que manejaban Electricaribe. Y yo le insisto, la gente que no paga las facturas, es que la gente no se le da la gana de pagar las facturas. ¿Y por qué yo viviendo en Bogotá tengo que pagar lo de Electricaribe? Bueno. No tengo nada que ver con Electricaribe. Viviendo en Pasto y viviendo en Neiva. No, menos. No, que pagar lo de Electricaribe. Es que peor. Pero no tenemos nada que ver hasta que quede apagada la costa completamente y ahí sí nos preocuparemos. Este tema está muy difícil, doctor Fernando, del Plan Nacional de Desarrollo. Ayer arrancaron en la mañana se hizo el primer intento de reunión de las comisiones conjuntas, luego después de mediodía se reunieron, se empezó a aplazar la plenaria del Senado, la primera plenaria de la sesión ordinaria que va hasta el 20 de junio, no se logró, se puso primero que a las 3:30, luego que a las 5:30 y luego que a las 6:30, y a las 6:30 decidieron levantar cualquier posibilidad de reunión de plenaria de Senado porque las comisiones conjuntas no habían terminado los debates que siguen hoy, y las cosas están muy complicadas para el gobierno con este tema, pues no le quieren caminar al famoso Plan Nacional de Desarrollo.
No, pues ya los ponentes le metieron 50 artículos más. ¿Usted se imagina los micos que van en esos 50 artículos? Pues estudiarlo va a estar, o ya está muy difícil de hecho. Orangutanes, quizá. Muy bien. Hábitat para los micos. Lo llamó un colega nuestro en una expresión muy reveladora de qué es lo que está pasando. De manera pues que ahí tenemos plan de desarrollo, ahí tenemos Electricaribe, ahí tenemos el problema de los indígenas, ahí tenemos el problema del Chocó, ahí tenemos qué pasa con nuestros militares desaparecidos. No aparecen. Ellos no se pierden, pues no vamos a poner el anuncio de niños perdidos porque es gente entrenada especialmente para no perderse. Yo sé de qué estoy hablando. Yo sé de lo que es un hombre del ejército entrenado. Entonces, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Una emboscada? ¿O no? Sí, o una mala maniobra en la desembocadura del río, pero pues uno creería que es gente muy bien capacitada para no caer pues en una desembocadura, ¿no? Normalmente saben hacerlo. Y a todas estas, amigos, ¿qué pasa con los bienes de las FARC? ¿Por qué no se los han quitado? ¿Por qué no hay extinción de dominio? ¿Por qué las extinciones de dominio que duraban antes meses ahora duran años? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Colombia no se suma a todos los países que están apoyados, ahí sí, apoyados como conviene por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para decretar leyes de extinción de dominio? A los bandidos hay que quitarles la plata porque ellos delinquen es por la plata. ¿Ustedes creen que hay en el fondo de los indígenas? Un problema tradicional, ancestral, una cuestión religiosa. Plata, la plata del narcotráfico. A los bandidos hay que quitarles la plata. ¿Y sabe usted cuánto tiene la Sociedad de Activos Especiales de bienes de las FARC? ¿En plata? 24.000 millones de pesos. Muy poquito. No, pues nada. Ellos calculan que esto es el 2.5% de los bienes totales de la guerrilla de las FARC. No, muy poquito. 2.5 será el 0.5. Los bienes de la guerrilla son infinitos. Es que no se le olvide que son más de 1.000 toneladas métricas al año de cocaína que se venden a $100 el gramo. Haga la multiplicación y me dice cuánto vale ese negocio. Estamos en manos de la cocaína. Y por eso el tema del glifosato. Y por eso los amigos de Santos, que son amigos de la guerrilla, que son amigos del narcotráfico, no quieren aceptar el glifosato. Y el gobierno se deja. Bueno, pero si les parece, hablamos con una persona que sí sabe del tema y que sí nos puede explicar por qué en Colombia no está funcionando el tema de la extinción de dominio. Y por qué a las FARC no le quitan los bienes, y a los bandidos, y a los narcotraficantes, y a los ladrones no les quitan los bienes a través de extinción de dominio. ¿Les parece? Pero claro. Por supuesto. Bueno, entre paréntesis, gracias a quienes están leyendo mi artículo, volvió la guerra en las dos orillas. Miles de lectores que merecen mi gratitud. Las dos orillas. Volvió la guerra. Y en un minuto estaremos con nuestra invitada Sara Magnolia Salazar, exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y una juez particularmente conocedora del tema de la extinción de dominio. Ha recorrido América mostrando unos proyectos de ley que en última ya son de su autoría y que se están extendiendo por toda América para combatir a los bandidos quitándole lo que más les duele. Lo que les duele es el bolsillo, la plata, los bienes que hay que quitárselos. Sara Magnolia Salazar estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído. Al oído. 7:41.